Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, ¿no? Buenas noches. Eh, el tema de hoy, pues se trata de un ejercicio que me mandaron por ahí eh, para ayudar a cómo resolver un problema específico de una curva para hacer un análisis mediante cálculo diferencial. Yo lo voy a hacer mediante GeoGebra. La idea no es resolver el problema, sino darte los elementos para que tú lo resuelvas. De otra manera, pues estaríamos haciendo pues chapuza, ¿no? Sin embargo, si pones atención, pues sí, lo estoy resolviendo. Pero los detallitos, pues tú lo puedes ir colocando, que yo te voy a ir diciendo a qué corresponde para que llenen los detalles, pues que corresponderían a un análisis de ese estilo. Muy bien, entonces vamos a comenzar a mostrar el ejercicio pues que me mandaron. Ok, el ejercicio me dice que la número 1, determinar si la función y igual a x cuarta menos 4x cúbica más 3x cuadrada menos 3 es creciente o decreciente en x igual a menos un medio y x igual a 1. Bueno, aquí el estudiante comúnmente se confunde pensando que esos valores que nos están dando son los puntos críticos. Y no. Para esto, pues vamos a utilizar el GeoGebra para hacer nuestra gráfica. ¿Sí? Vamos a colocarlo para que veas cómo lo escribí. En el GeoGebra, pues ahí puse la función, le puse f, la nombre así. Esa es la notación que maneja el GeoGebra, para que aprendas a manejarlo, a cómo resolver problemas de cálculo. Escribí la función y tengo x cuarta menos 4x cúbica más 3x cuadrada menos 3. Ok, como ves la función, pues ya vamos a hacer la vista con el gráfico, pues es una función de ese estilo. Y era de esperarse porque una ecuación de ese estilo que es de cuarto grado, pues va a tener 3 jorobas, a lo mucho. Hay veces que las ecuaciones no tienen 3 jorobas, ¿no? Aunque sea de cuarto grado. Ya depende mucho, pues, que si están repetidas o no los valores. Entonces, para que no te vayas a confundir. Por eso se dice a lo mucho. ¿Ok? Entonces aquí nuestra curva, como está puesta, pues tiene, vamos a observar una parte que viene decreciendo, llega a un punto a que a partir de ese punto comienza a crecer y después se detiene y a partir de ese punto decrece, se detiene y vuelve hacia arriba. Es decir, que tiene parte decreciente, creciente, decreciente y creciente, suficiente. Nosotros lo que hacemos para encontrar estos valores es hacer un análisis mediante puntos críticos, pero atendiendo el problema número 1, me indica que yo me fije qué pasa en x igual a menos un medio. Y si veo mi gráfica, veo, a ver, ¿dónde está menos un medio? ¿Ok? Entonces aquí está donde estoy señalando, espero que se alcance a ver la manita del GeoGebra, ahí se encuentra menos un medio. Bajo hacia la gráfica y veo que en esa parte el comportamiento de mi gráfica es decreciente. ¿Ok?
Observa que ese punto no es ningún punto crítico. Te pueden hacer preguntas de todos los puntos donde esté definida la curva para ver si en ese punto es creciente o decreciente o es un punto de equilibrio denominado como punto crítico. Aquí en mi gráfica, que es importante aprender a leerla, pues veo que tiene un mínimo, un máximo y otro mínimo. Y se le llama relativo. ¿Por qué? Porque estos valores que son puntos, este mínimo está más arriba y el otro mínimo está más abajo. ¿Ok? Entonces, chécate, por eso se llama relativo. Y este se le considera un máximo relativo. En este caso, sería, digamos, el punto crítico, que es el punto de equilibrio donde la derivada se hace cero. Observa que la curva todavía tiene valores más arriba, se extiende hacia arriba, por eso se le llama relativo. Sin embargo, cuando uno está hablando de puntos críticos, este punto, como punto crítico, sería el más alto en el equilibrio, ¿sí? en esta ecuación. Bueno, en esta función. Muy bien. Entonces, ya teniendo claro por qué son relativos, porque realmente existen valores que puede ser máximo, pero hay uno más grande, o mínimo, pero existe uno más pequeño, ¿verdad? Por eso se maneja la nomenclatura de mínimo o máximo relativos. Sí hay caso de mínimo absoluto y máximo absoluto, cuando en realidad es el valor más grande que alcanza una función, ¿sí? Para toda la función. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer, si yo quiero evaluar qué ocurre si un valor es mínimo o máximo en el punto, como aquí me dicen, menos un medio, pues yo lo que tengo que hacer es hacer derivadas. Entonces voy a recorrer aquí la pantalla para que alcances a ver lo que voy a escribir. Voy a nombrar, por ejemplo, ya tengo f asignada, le voy a poner g igual y le voy a pedir la derivada. Aquí mi sistema de GeoGebra pues ya me pone, aquí le di doble, vamos a poner g igual derivada, voy a elegir que esa quiero y le pongo f. Es todo. La voy a ocultar porque la derivada pues también se trata de otra función. Ya tengo mi derivada. Ahora, lo que voy a hacer es evaluar en esta derivada el punto solicitado. Es decir, ¿qué pasa? Vamos a poner a quitar esto. Voy a seleccionar ahí, ok. ¿Qué pasa cuando g tiene el valor precisamente de un medio? Vamos a poner lo que sea negativo. Ok, ahí le voy a poner el signo menos. Bueno, evaluando ese valor en la derivada, me sale menos 6.5. Este valor es negativo. Significa que precisamente en ese punto, vamos a hacer un poquito más grande, donde está menos 0.5, si se alcanza a ver, menos 0.5, me voy hacia abajo, que aquí lo estoy señalando, en ese punto, que es muy local, veo que la curva es hacia abajo. Es decir, que si yo evalúo menos un medio en mi derivada, me va a salir la pendiente de la tangente en ese punto. En ese caso solamente me pide x. Entonces estoy viendo que la pendiente sería negativa.
Te voy a dibujar cómo se vería una recta. Ok, ahí está mi recta. Y en ese punto vamos a ver que la recta tiene una pendiente negativa, ¿sí? Estoy haciendo un ajuste para mostrarte cómo se vería la recta tangente en ese punto. Como te repito, es muy local y depende de un intervalo. Porque tú dices, oye, luego ocurre que si es una recta tangente y luego debe de picar un punto, tocarlo, porque corta más. Es una pregunta clásica. No, es una propiedad muy local. En ese punto, en un intervalito, ahí la recta es tangente, ¿verdad? Es una buena ayuda para entender este proceso. Entonces la recta tiene pendiente negativa, que es lo que me está indicando, y esa es la razón, ¿sí? Entonces ya no necesito esa muletilla. ¿Por qué? Porque el valor ya es menos 6.5, ¿no? Muy bien. El otro punto que me estaban pidiendo es evaluar en x igual a 1. Ok, entonces vamos a poner g evaluado en 1, que es la derivada, y eso es igual a menos 2. Vamos a fijarnos en 1, qué pasa con mi curva en ese punto. Bueno, en ese punto ocurre el mismo fenómeno. Si yo le pongo acá el punto y voy a construir una recta local, ¿no? Ahí está mi recta tangente en ese punto. Aquí se observa lo que te comentaba. Porque una recta tangente que debe cortar en un solo punto me corte más puntos mi recta. No, porque es una situación local. Solamente en un pequeño intervalo ocurre esto. ¿Va? Ok, entonces, como la pendiente es negativa, estamos diciendo que en esa parte, ¿sí? Tengo un comportamiento decreciente. Ok, vamos a borrarlo porque solamente era una ayuda. Ok, entonces con esto yo ya tengo respondido qué pasa si es creciente o decreciente en esos puntos. Y ya encontré que es decreciente en los dos. ¿Va? Ahora, también me preguntaron acerca del ejercicio 3. El 2 no, el 3 es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque se refiere a la misma curva. Y dice, determina los rangos en donde la función es creciente o decreciente. Es decir, que yo tengo que describir o decir en qué parte del rango, vamos a ver en la gráfica, qué valores de x, ¿sí? Me va a ocurrir esto. Entonces yo puedo hacer aquí en mi grafiquita, pues aquí veo que está un punto crítico, aquí veo otro punto crítico y hacia abajo otro punto crítico. Entonces, más o menos ya me puedo decir por dónde va ese intervalo. ¿Cómo lo puedo yo determinar? Bueno, la manera en que lo puedo determinar, voy a borrar estos valores, es resolviendo la derivada igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo igual a 0, voy a obtener los puntos críticos. Entonces voy a resolver, utilizando el GeoGebra, vamos a resolver la derivada que es g igual, vamos a ver que no me está haciendo un juego, igual, ok, a 0. Entonces, yo tengo aquí los valores calculados por el GeoGebra, que dice que x igual a 0, tengo un punto crítico, es decir, si yo le pongo el punto A, que sea
No, vamos a marcarlo aquí. Es decir, si yo evalúo esto en mi derivada, ahí me va a dar ceros. Porque estoy haciendo yo la ecuación de g igual a 0. Entonces aquí el sistema ya me da precisamente los valores. Lo que voy a hacer yo creo que es más fácil que yo haga x igual a 0. Y aquí GeoGebra ya me marca la recta. Hago una intersección. Otro, x igual a 0.63. Me marca el otro lugar exactamente y x igual a 2.37, ¿va? Ok. Entonces, vamos a hacer un alejamiento para que lo logres ver. Ok. Ya me acerqué suficiente. Que estos puntos, dejarlos marco, este punto de aquí, este otro punto de aquí y este otro punto de aquí, pues se trata de los puntos críticos. ¿Va? Es decir, que ahí voy a tener un mínimo, un máximo en B y un mínimo en C. Si yo me fijo bien en la recta, en mi eje, aquí me está mostrando perfectamente los valores de los intervalos. ¿Correcto? O sea, ya tenemos pues resuelto nuestro problema. Aquí gráficamente yo ya puedo decir que una gráfica viene en el intervalo abierto del menos infinito hacia 0, de menos infinito a 0, abierto, ahí va a ser decreciente. ¿Ok? En el otro intervalo abierto de 0 al otro que es 0.63 va a ser creciente. Y el otro punto de E a F decrece ya cuando alcance el máximo, aquí alcanza el máximo, del punto F que es 2.37, según ahí la lectura, al infinito va a ser creciente. Voy a repetir por aquello de que luego uno se expresa mal, ¿no? Del menos infinito al punto D, lo que ocurre es decrecer. En el otro crece, decrece y vuelve a crecer. En los intervalos del menos infinito a 0, de 0 a 0.63, de 0.63 a 2.37 y de 2.37 al más infinito, todos en intervalos abiertos. Entonces, de esa manera, yo ya tengo resuelto el asunto de determinar los rangos. Pero analíticamente, ¿cómo lo puedo yo asegurar? Bueno, entonces para asegurarlo voy a borrar esto, bueno, para no tener mucho. Ok, borro las otras intersección, borro. Ok, borro. ¿Sí? Lo que voy a hacer es sacar una segunda derivada. ¿Sí? Vamos a ver si sale, si sale lo que te quiero decir. Y voy a poner una letra. Ya había puesto F, G, ahora sigue H. H igual. Y lo que voy a hacer es hacer la derivada ahora de G. Es decir, sacar la segunda derivada, ¿no? de F. Voy a quitar para que no se vea la gráfica. Y ahora,
lo que tengo que hacer es preguntarme qué ocurre en los intervalos descritos de 0, 0.73, que son los puntos críticos. Voy a preguntar cómo es su concavidad o convexidad. Entonces, voy a poner para H 0. Y me sale un valor 6. Es decir, que 6 es un número positivo. Y como es positivo, significa que en ese valor voy a tener un mínimo. Ahora, H evaluado en 0.63, el valor me sale menos 4. Es decir, que en este punto, en el 4.36, como es negativo, voy a obtener un máximo. ¿Va? Y ahora me voy a preguntar, vamos a recorrerlo para que se note un poquito mejor, si fuera posible. Ok, ya me va a poner un scroll. Perfecto. Entonces voy a evaluar el otro valor. H, ¿qué valor era? Pues 2.37. ¿Cuánto es el valor de mi segunda derivada? Es positivo. Significa entonces que en ese punto crítico, que es este, obtengo un mínimo porque la segunda derivada evaluada aquí es positivo. Entonces hay que aprenderse bastante bien. Te voy a mostrar la información que viene aquí en la Wikipedia, ¿sí? No es lo wow, pero yo ya vi que tiene la información adecuada y dice que se basa en el hecho, es el criterio de la segunda derivada, se basa en el hecho de que si la gráfica de una función f es convexa, ¿sí? Ya es un hecho, en un intervalo abierto que contiene a c y la derivada en c es igual a 0. F en c debe ser un mínimo relativo. ¿Sí? Ok. De manera similar, si la gráfica de una función es cóncava, en intervalo abierto, que contiene a c, entonces lo que va a ocurrir es que la derivada evaluada en c es igual a 0. ¿Y eso por qué? Bueno, porque está diciendo que c es un punto crítico porque su evaluación en la primera derivada debe ser igual a 0. Eso esa definición ya toma por hecho que es convexa y que es cóncava. Pero aquí en la misma información que tenemos en la Wikipedia nos indica que si yo ya tengo ya el punto crítico, es decir, que el valor evaluado en la primera derivada tiene que ser 0, entonces ese punto crítico, si lo evalúo en la segunda derivada, si este valor es negativo, o sea, menor que 0, se obtiene un máximo. O sea, si en la segunda derivada es menos, es máximo. Si la segunda derivada es positivo, se obtiene un mínimo relativo. Y si la segunda derivada te sale 0, este método no funciona para establecer qué ocurre ahí. ¿Sí? Es lo que dices, entonces el criterio no decide. Esto es que f quizás tenga un máximo relativo en x, un mínimo relativo en x, evaluado x que te dé valor de y, o ninguno de los dos. En tales casos se puede utilizar el criterio de la primera derivada. No te va a servir para este caso. ¿Sale? Entonces, pues yo creo que ya tenemos ahí muy claro qué es lo que tenemos que hacer aquí. Entonces la estrategia es, para que tú resuelvas este ejercicio, es sacar la primera, la segunda derivada, ya por defecto.
En la primera derivada le igualas a 0 para encontrar los valores críticos, es decir, los valores que te hacen 0 a la derivada. Ya con eso tienes estos valores críticos, y si esos valores críticos los evalúas en la segunda derivada, pues aplicas el criterio que si es negativo es máximo, si es positivo es mínimo, y si te da 0 no puedes aplicar este criterio, tienes que usar el criterio de la primera derivada. ¿Va? Como te dije, el ejercicio que aquí te respondí, pues trata de darte ideas de lo que está pasando para que tú mismo hagas tus anotaciones y me escribas ahí o hagas preguntas de esto. Bueno, pues espero que esto te haya servido, ¿sí? Esto es un ejercicio que viene de tarea en plataformas, por eso no lo resuelvo de manera explícitamente para no empañar el trabajo de educación, sino te estoy dando ideas. Lo resolví mediante GeoGebra, pero tú lo tienes que hacer pues a lápiz y aplicar estas ideas, ¿sí? Si tienes más preguntas, me lo pones en el cuadrito de abajo y ya vemos cómo te ayudo, ¿no? Para que lo entiendas, ¿va? Entonces, ahí te lo dejo.